Bueno, buenos días. El día de hoy hablaremos de anestesia en pediatría con los subtemas urgencias neonatales y reanimación cardiopulmonar. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Liste. Entonces, comencemos con la plática. El primer tema a abordar serían urgencias neonatales. Dentro de las urgencias neonatales vamos a tener diversos tipos de urgencias. Entonces, urgencias o emergencias neonatales. Este es un tema muy variado porque nos va a presentar ciertos tipos de urgencias que van a conllevar a nuestro paciente a que se deba de atender lo más pronto posible mediante un procedimiento quirúrgico. Entonces, realmente esto siempre ha sido un reto, ya que el administrar una anestesia a un recién nacido en comparación con un niño mayor o un adulto, se van a encontrar diferencias, obviamente, en la inmadurez, porque el recién nacido, pues obviamente, debido a lo anterior, pues acaba de nacer, y su sistema está realmente inmaduro a comparación de un adulto o de un niño mayor que ya tiene ciertos parámetros fisiológicos y anatómicos ya preestablecidos, ciertos órganos y sistemas que ya están desarrollados y ya no hay tanta repercusión a nivel farmacológica. Y fisiológicamente, obviamente, el neonato es diferente a un adulto o a un niño o a un lactante, y dígase esto. Entonces, estos pacientes van a tener una menor capacidad para mantener una homeostasis normal. Por eso esto es un tema de mucha relevancia porque realmente suele suceder. Entonces, el anestesiólogo tiene que estar siempre preparado para este tipo de eventos que puedan suceder. Bueno, hablamos que casi todo tipo de emergencias quirúrgicas neonatales son llamadas o pueden ser llamadas urgencias y no emergencias como tal, ya que esto va a permitir que tengamos alrededor o nos permite esperar que tengamos al menos de entre 24 y 48 horas mientras el bebé es estabilizado, y esto permite una mejor transición fetal-neonatal. Pero como sabemos, urgencias neonatales quirúrgicas comúnmente vistas en la primera semana de vida van a ser las hernias diafragmáticas congénitas, las fístulas regioesofágicas, el onfalocele y la gastrosquisis, la obstrucción intestinal, mielomeningocele, y en la segunda semana y más tarde puede ser las enterocolitis necrotizantes, las hernias y las atresias duodenales. Entonces vamos a ver un poco de estos padecimientos y vamos a ver cuál es el manejar del médico anestesiólogo. Empezaremos hablando primero que nada de hernia diafragmática congénita. Bueno, vamos a tener que tener una incidencia aproximadamente de 1 en cada 4.000 a 5.000 nacidos vivos. Se va a producir o se produce a las 10 a 13 semanas de gestación y tiene una mortalidad aproximada del 40 al 60%. El defecto más importante o el más presentado va a ser el defecto posterior lateral, que se va a presentar hasta en un 75%. En cuanto a su fisiopatología, un poquito dando un pequeño resumen de esta, vamos a tener que es un fallo en el cierre del diafragma, que va a permitir que el contenido abdominal se hernee hacia el tórax. Entonces, el intestino herniado va a actuar como una lesión que ocupa espacio y evita el desarrollo a nivel pulmonar. Como ya lo había mencionado anteriormente, esto va a ser de predominio izquierdo en un 80%. Y esto va a generar que haya una hipoplasia pulmonar ipsilateral, pero ocasionalmente también puede llegar a ser bilateral. Esto como tal nos puede traer afección de la función pulmonar mediante el incremento de la presión arterial pulmonar y que puede provocar mayor shunts de derecha a izquierda. Como podemos ver aquí en nuestra imagen, vamos a tener nuestros orificios por el cual se protruye el contenido intestinal. En este caso es importante mencionar que en nuestra imagen del lado derecho el foramen más amplio sería el foramen posterior de Bogdalet. En cambio, el que está señalado un poquito más chico sería el foramen posterior izquierdo de Bogdalet. Y en la parte superior vamos a tener el foramen anterior de Morgani. Por ahí es donde protruyen los intestinos y que van a generar que las asas se desplacen a nivel pulmonar, como podemos ver en la imagen de abajo. Entonces, las hernias diafragmáticas congénitas van a, en la imagen de abajo podemos notar cómo las asas o el contenido intestinal va a protruir a nivel del tórax y va a generar que haya un desplazamiento. En la radiografía que tenemos aquí de rayos X vamos a tener que es la radiografía de un niño con hernia diafragmática congénita,
y en él podemos ver que hay contenido intestinal con aire y pues las asas delgadas en el tórax. Entonces, ¿cuál sería el manejo que nosotros le daríamos a este tipo de pacientes? Primero que nada, para el manejo debemos estabilizar al paciente antes de la reparación. Es importante mencionar que este tipo de pacientes llegan con unas características clínicas de importancia. El recién nacido usualmente va a presentar una tríada común que se va a componer de cianosis, disnea aparente, aparente de extrocardia, disnea y cianosis. Esto se va a presentar sobre todo en las primeras horas de vida. Es un factor de mal pronóstico. Y bueno, también vamos a notar que el choque de la punta va a estar desplazado junto con el mediastino, la entrada de aire va a estar disminuida, los ruidos intestinales se van a poder auscultar en el pecho. Obviamente va a estar acompañado de hipoxia y acidosis. Y eso sería básicamente las características clínicas que estaría presentando nuestro paciente. Entonces, en cuanto al manejo, retomándolo, sería estabilizar al paciente antes de iniciar la reparación. Debemos colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago. Colocar a nuestro paciente en semisentado y en decúbito lateral. Evitar dar ventilación con mascarilla a nuestro paciente. Asegurar la vía aérea y ventilar para mantener la normocapnia. Monitoría de las presiones de la vía aérea. Obviamente el objetivo es mantener nuestra saturación de oxígeno periductal de 85 a 95%. Hay ciertas estrategias alternativas de ventilación que se pueden considerar si la PCO2 es mayor a 60 milímetros de mercurio o el pH es menor a 7.25 y la saturación de oxígeno es menor a 80%. Bueno, y este tipo de estrategias van a incluir el uso de óxido nítrico inhalado, ventilación oscilatoria de alta frecuencia o también la oxigenación por membrana extracorpórea, pero solamente si cumplimos estos criterios para poder utilizar este tipo de alternativas. Es importante detallar también que vamos a tener ciertos desafíos anestésicos, como ya comentamos, pues primero estabilizar a nuestro paciente antes de poder iniciar con nuestro procedimiento, tratar nuestro problema sobre todo de hipoxia e hipotensión, la provisión de una analgesia adecuada para minimizar la respuesta al estrés, incrementos repentinos, para evitar incrementos repentinos de las resistencias vasculares pulmonares con resultantes de shunt de derecha a izquierda y también tener nuestros accesos IV para el mantenimiento de un volumen circulatorio constante, ya que esto es esencial. Entonces, pues las metas serían como tal la corrección de los trastornos de la oxigenación, la corrección de los trastornos ácido-básica, la vasodilatación pulmonar, disminuir los shunts de derecha a izquierda y dar un adecuado soporte hemodinámico a nuestro paciente. Entonces, lo ideal para este tipo de situaciones sería tener un acceso vascular en extremidades superiores del cuello, revisar si nuestro paciente presenta deterioro súbito de la oxigenación o hemodinámicamente diferenciar entre una hipertensión pulmonar de un neumotórax, el control de la temperatura, ya que el riesgo de una hipotermia puede hacer que haya vasoconstricción pulmonar, manejar FiO2 altas, utilizar opiáceos en infusión de preferencia, tener una adecuada relajación neuromuscular en nuestro paciente. Y bueno, eso sería lo más importante. Entonces, dentro de los puntos en que pensar es que, si tenemos un paciente con esta clínica, tener en cuenta que lo más común es del lado izquierdo, nuestra hernia de Bogdaleg en un 80% y va a ser posterior lateral. No ventilar con mascarilla a nuestro paciente, ya que esto causará distensión del estómago y puede generar severo compromiso respiratorio y podría necesitar una intubación despierta. Entonces, tomar en cuenta también que la mortalidad va a depender también de la inmadurez pulmonar y de la hipertensión pulmonar que nuestro paciente vaya a presentar. Y como ya habíamos visto, corregir sobre todo o evitar las acidosis y la hipoxemia, ya que esto puede agravar la misma acidosis, la misma hipertensión pulmonar. Entonces es un manejo multidisciplinario porque hay que saber
qué tipo de ventilación debemos utilizar con nuestro paciente, el hecho de que no debemos de ventilar con mascarilla y cuáles son como nuestras metas que tenemos que seguir para que nuestro paciente pueda estar sano y siempre tener en cuenta la clínica del mismo para nosotros también tener un adecuado diagnóstico y como tal un adecuado manejo. Bueno, pasaremos a hablar de fístula traqueoesofágica. Entonces, antes de empezar a hablar de este tema, es importante solamente añadir unos cuantos acotaciones a hernia diafragmática, ya que esta solamente o se asocia en el 95% de los casos a algún defecto congénico y el 20% de los pacientes puede tener una cardiopatía congénita. También puede haber asociación con ciertos síndromes como puede ser el síndrome de Golden Heart y la pentalogia de Cantrell. Una vez mencionado esto, pasemos con fístula traqueoesofágica. Esta se va a presentar o va a tener una incidencia de 1 en cada 3.000 a 4.000 nacidos vivos. El 50% va a tener asociaciones o anomalías congénitas y bueno, se va a tener un bajo peso al nacer, menor de 1.500 gramos, y esto obviamente va a disminuir la tasa de supervivencia de un 97 a un 22%. Entonces, como tal, las anomalías asociadas a esto va a ser el síndrome de Batter, anomalías vertebrales del defecto del septo ventricular, atresia anal, fístulas traqueoesofágicas, atresia esofágica, aplasia radical y anomalías renales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico en este caso? Vamos a poder sospechar que antes de un parto que nuestro paciente que la paciente haya tenido polidrapnios materno, después del nacimiento que ella se presente con ahogo, tos y cianosis, y pues, usualmente el bebé va a aparecer mucoso y hay un stop en el paso de una sonda nasogástrica, como vamos a poderlo ver en una radiografía. Entonces, en cuanto a la clasificación de las fístulas traqueoesofágicas, vamos a tener 5 tipos. Entre la más importante o la que se presenta en el mayor de los casos va a ser la tipo C, que es una fístula traqueoesofágica o una atresia esofágica con fístula distal, y esta se va a presentar en un 80% de los casos. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, en la radiografía de rayos X se va a mostrar una sonda nasogástrica enrollada en la bolsa superior, entonces eso nos estaría hablando de un diagnóstico imagenológico. En cuanto a nuestro manejo, lo primero que debemos hacer, igual que nuestro caso anterior, es estabilizar al paciente antes de la reparación. Vamos a tener que mantener la bolsa esofágica libre de secreciones con una sonda de succión continua de la bolsa, una fisioterapia respiratoria y si se puede aplicar antibióticos sería lo ideal. La posición de la cabeza del niño debe ser hacia arriba. Se puede realizar una gastrostomía bajo anestesia local para descomprimir el estómago y proporcionar una nutrición si se retrasa la cirugía. Obviamente tenemos que asegurar la vía aérea y proporcionar una ventilación adecuada en este caso. Debemos evitar también la alimentación vía oral debido a lo mismo de la fístula. Todo esto con la intención de tener una protección pulmonar y evitar una neumopatía o una neumonía aspirativa, mejor dicho. Ahora, otra cosa importante mencionar en cuanto a nuestros desafíos anestésicos sería, como ya comentamos, estabilizar al paciente antes de la reparación. Se puede dar a nuestro paciente una intubación despierta o también se puede dar una inducción inhalada, y lo importante sería aquí no dar una presión positiva. Cualquiera de las dos técnicas puede ser adecuada sin ningún problema. En cuanto a la trituración de fenta, podemos utilizar de 0.2 a 0.5 microgramos por kilo sin problemas. Obviamente también debemos tener nuestros accesos IV para nuestro mantenimiento de un buen volumen circulatorio constante, ya que eso es esencial en este tipo de procedimientos. Algunas consideraciones importantes en este caso sería que las alteraciones de la ventilación por compresión mecánica del pulmón, que puede haber una obstrucción de los o el tubo endotraqueal por sangre o secreciones, importante esto. Esto también es de relevancia, ya que un cambio en la distancia de la inserción de nuestro tubo endotraqueal
de tan solo 1.2 milímetros puede determinar si en verdad se están ventilando ambos pulmones o se está ventilando una fístula, lo cual pues, generaría que nuestro paciente tenga hipoxemia y complicaciones. Otra cosa importante es que en el postoperatorio puede colapsar la vía aérea por obstrucción traqueal. Entonces estas son ciertas consideraciones que debemos de tener en cuenta en este tipo de procedimientos, como puede ser la fístula traqueoesofágica. Nuestro siguiente tema sería defectos en la pared abdominal anterior. En este caso lo vamos a poder dividir en dos, que va a ser el onfalocele y la gastrosquisis. Entonces tenemos que la gastrosquisis se va a presentar en cuanto a nivel de incidencia de 0.3 a 2 por cada 10.000 casos o por cada 10.000 nacidos, mientras que el onfalocele se va a presentar en 1 por cada 4.000 recién nacidos. En cuanto a la fisiopatología de ambos, podemos decir que en el onfalocele va a ocurrir en la 10ª semana de vida fetal y va a estar causada por el no retorno del intestino desde el celoma extraembrionario. Entonces, esto va a estar cubierta por una membrana externa llamada apnios y una capa interna de peritoneo con el cordón umbilical en el vértice del sacrum. Por otro lado, en la gastrosquisis, pues vamos a tener que se produce más tarde en la vida fetal. Va a estar causada por la oclusión de la arteria onfalomesentérica y la atrofia de la pared abdominal, lo que deja a la exposición intestinal. Este defecto o el defecto es lateral en la pared abdominal con un cordón umbilical a un lado y hay pérdida masiva de líquidos y electrolitos. Usualmente la gastrosquisis se describe que hay una cierta asociación a exposición in utero a acetaminofén, aspirina y pseudoefedrina, entonces también tomarlo en cuenta en nuestras valoraciones cuando nos toque alguna paciente así y saber que a lo mejor puede estar asociado a esto. Entonces, aproximadamente el 50 al 70% de estos pacientes con onfalocele van a cursar con otro tipo de anomalías y del 20 al 30% van a presentar alteraciones cromosómicas. Se va a estar asociado también a las trisomías 13, 15, 18, 21 y síndromes de línea media. Ahora, aquí tenemos una tablita que hace la diferencia entre una onfalocele y una gastrosquisis. Podemos ver en la imagen cuál es la diferencia tal cual, la incidencia como ya la habíamos mencionado. En cuanto a nivel de gestación, pues sabemos que el onfalocele es a nivel de prematuros y la gastrosquisis pues ya en un producto a término. Si tiene una cobertura peritoneal, el onfalocele lo va a tener, mientras que la gastrosquisis va a tener ausente. Y en cuanto a la incidencia con otras anormalidades, el onfalocele, como ya lo comenté anteriormente, va a estar asociada a una alta incidencia, mientras que la gastrosquisis va a tener una baja incidencia de alguna otra anormalidad. Ahora, en cuanto al manejo perioperatorio, vamos a tener que se debe dar una adecuada reposición de líquidos, una adecuada fluidoterapia, ya que las pérdidas insensibles pues van a estar aumentadas. Se tienen que dar bolos repetidos de 20 mililitros, kilo de Ringer lactato y de albumin al 5%. Importantísimo también tener ubicadas las vías intravenosas en las venas de los brazos de nuestro paciente. Considerar es de importancia considerar que nuestro paciente se considera con estómago lleno, entonces tenemos que hacer una aspiración del contenido del estómago y hacer una inducción de secuencia rápida o una intubación despierta. Recordar que no tenemos que utilizar el óxido nitroso, lo que provocaría pues distensión intestinal, y también tenemos que dar una adecuada relajación neuromuscular a nuestro paciente. También tener en consideración el tratamiento de las infecciones, especialmente en la gastrosquisis, y la importancia de prevenir la hipotermia, sobre todo en nuestros pacientes pediátricos. Ahora, vamos a tener ciertos criterios de seguridad para el cierre que se utilizará como pauta para evaluar la presión abdominal. Usualmente vamos a tener dos tipos de cierre, que va a ser el cierre primario contra el cierre gradual, ya que el hecho de tener este tipo de cierres pues va a generar que haya aumento de la presión intraabdominal, ya que pues tenemos todo el contenido
intestinal protruido, y el volverlo a colocar dentro pues va a aumentar la presión intraabdominal. Esto puede generar alteraciones a nivel de la mecánica ventilatoria, obviamente también puede generar isquemia intestinal y disminución de los retornos venosos. Entonces, ahora sí, volviendo a los criterios de seguridad para el cierre que se utilizarán en este pauta, pues tenemos que tener presiones intragástricas menores de 20 centímetros de agua, las presiones intravesicales igual menores de 20 centímetros de agua, CO2 expirado menor de 50 milímetros de mercurio. Tenemos que tener una presión máxima de ventilación de menos de 35 centímetros de agua, y pues, debemos dar una ventilación postoperatoria que debe ser considerada de forma electiva en los defectos de gran tamaño. Y pues tenemos que ser conscientes de las anomalías congénitas que puede estar presentando nuestro paciente. En cuanto a lo que ya comentamos, el incremento de las presiones intragástricas más de 20 centímetros de agua o el aumento de la PVC más de 4 centímetros de agua, nos va a generar una inestabilidad hemodinámica y requiere una descompresión de urgencia lo antes posible. Entonces, en este tipo de pacientes podríamos monitorear la PVC, monitorizar la tensión arterial a través de una línea arterial si se pudiese o si se lograse, y pues siempre tener una monitorización adecuada de la presión de la vía aérea. En este tipo de pacientes, en el posoperatorio los tenemos que sacar con ventilación mecánica por alrededor de 24 a 48 horas debido a la compresión que se está haciendo a nivel gástrico y a nivel pulmonar. Y se debe dar una extubación programada y no tratar de extubarlos de primera intención. Tenemos que tener una vigilancia adecuada hemodinámicamente y de la perfusión intestinal y de las extremidades inferiores, y tener en cuenta que hay un mayor riesgo de sepsis y de hilio en este tipo de pacientes, en el postoperatorio. Y como siempre decimos, siempre garantizar accesos venosos para una nutrición parenteral en este tipo de pacientes. El siguiente tema sería obstrucción intestinal. En cuanto a la obstrucción intestinal, vamos a tener una incidencia de aproximadamente 1 por cada 1500 nacidos. Las causas de esta va a ser atresia duodenales o ileal, vólvulos con mal rotación del intestino medio, bandas peritoneales donde el suministro de sangre puede estar comprometida, hernias intraabdominales, ilio meconial, invaginación intestinal, que va a ser el más común después del segundo mes. Y la atresia duodenal o ileal es a menudo relacionada con otras anormalidades. Lo vamos a poder dividir en dos tipos de obstrucciones, que va a ser la obstrucción intestinal superior y la obstrucción intestinal baja. Más o menos este tipo de pacientes van a presentar sintomatología aproximadamente en las primeras 24 horas y se van a presentar en el superior con abdomen distendido, vómitos biliosos, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, inestabilidad hemodinámica, sangre en las heces. En cuanto a las características clínicas de la obstrucción intestinal baja, va a estar que se va a presentar en 2 a 7 días, excepto en el ano imperforado, que se va a presentar obviamente al nacer, distensión abdominal, obstrucción de heces o de meconio, deshidratación. Acidosis va a ser un factor de complicaciones que se tiene que tomar en cuenta en las obstrucciones, y también se va a poder presentar vómito en este tipo de pacientes. Ahora, en cuanto al manejo anestésico, pues vamos a tener que la mortalidad por vólvulo del intestino medio es muy alta y se va a presentar entre un 18 y un 25%. El tratamiento inmediato tiene que ser con la corrección agresiva de las anormalidades de los líquidos y de los electrolitos con un buen acceso periférico, como en la mayoría de los casos que hemos visto. Se debe corregir la deshidratación, y esta puede requerir de 30 a 40 mililitros por kilo de coloides o cristaloides. Usualmente en las obstrucciones intestinales bajas se suele retrasar la cirugía hasta poder dar una correcta estabilización de nuestros pacientes, excepto en el ano imperforado. Fuera de ahí, las demás tienen que ser cirugías de emergencia y se tienen que realizar lo antes posibles. En este tipo de pacientes, pues al ser estómago lleno, pues tenemos que dar una inducción de secuencia rápida y debemos evitar el uso de óxido nitroso.
Otra característica importante a relevar es que las alteraciones electrolíticas que podemos tener en este paciente pues, va a ser hipocloremia, hipocalemia, hiponatremia, hipoglicemia. Tenemos riesgo de broncoaspiración debido a ser un estómago lleno y pues este tipo de pacientes pueden alcanzar o tener una alcalosis metabólica. Debemos evitar obviamente la inducción inhalada a pesar de que sean niños. En cuanto al posoperatorio en este tipo de pacientes, vamos a tener que restringir un poco el uso de opioides debido al hilo que pueden generar por el uso de estos. Se debe de infiltrar la herida quirúrgica y de preferencia tener una buena analgesia con algún tipo de bloqueo caudal. Eso sería como lo más importante en cuanto a nuestro manejo anestésico en las obstrucciones intestinales, tanto superiores como inferiores. Ahora, hablando del tema de enterocolitis necrotizante. Va a ser una enfermedad que se va a encontrar con una incidencia de un 10 a un 20% en pretérminos y siempre la mayoría de estos pacientes se van a tener aproximadamente un peso de menos de 1500 gramos. Estos pacientes, en dado caso de no pesar menos de 1500 gramos, siempre se van a tener un peso bajo. El 80% de estos pacientes va a ser en pretérmino y su incidencia va a ser mayor antes de las 32 semanas. Casi siempre este tipo de pacientes van a tener un compromiso sistémico hacia la sepsis, entonces es importante mencionar esto. En cuanto a la triada de Kolovsky, que va a ser una triada para poder hacer nuestro diagnóstico, se va a tener por isquemia intestinal, colonización de bacterias patógenas y va a tener un sustrato de exceso de proteínas en la luz intestinal. En cuanto a su etiología, que la puede determinar, pues va a ser por asfixia prenatal, cateterismos arteriales umbilicales, alimentación hiperosmolar, sanguinotransfusiones, ductos arterioso permeable con disminución del suministro de sangre al intestino. En cuanto a la presentación clínica, pues vamos a tener distensión abdominal, vómitos biliosos, ilio, deposiciones sanguinolentas, peritonitis, septicemia, hiper o hipotermia, acidosis, shock, coagulopatías y puede haber episodios de apnea y bradicardia. Importante mencionar que podemos tener ciertos hallazgos radiológicos como va a ser la neumatosis intestinal y pues aire en la vena porta. La mayoría de los signos y síntomas o de la presentación clínica suele ser hasta cierto punto inespecífica, ya que como vimos anteriormente ciertas patologías de las que ya comentamos pueden ser similares. Y obviamente una necrosis intestinal pues puede generar una perforación intestinal. Tocando un poco de su fisiopatología, vamos a tener que la barrera mucosa va a estar inmadura, va a generar, hipóxica, esto va a generar colonización, esta colonización a su vez va a generar un crecimiento bacteriano, que esto va a desencadenar la cascada inflamatoria y secreción de interleucinas, factores de transferencia, etcétera, etcétera. Estas alteraciones van a generar una permeabilidad de la pared, esto va a generar una alteración vascular que a su vez va a generar isquemia, esta va a generar una fuga intestinal y esto a final de cuentas va a hacer que se genere una sepsis o un choque. Entonces, en cuanto al tratamiento médico, debemos tener un descanso del intestino, cese de la alimentación, una descompresión gástrica con sonda nasogástrica, tratar la infección obviamente con medicamentos y antibióticos, nutrición no debe ser oral como ya comenté y debe ser IV, corregir la acidosis o los trastornos hidroelectrolíticos, en este caso acidosis metabólica, corregir la hipovolemia y coagulopatías. En dado caso de que nuestro paciente presente dificultad respiratoria, pues va a requerir el uso de ventilación y administrar plaquetas, plasmas y sangre para poder hacer una corrección adecuada, como ya vimos atrás. Entonces, en cuanto al manejo anestésico, vamos a tener que el tratamiento inmediato es la corrección agresiva de las anomalías de los líquidos y electrolitos con un buen acceso periférico, corregir la deshidratación, la reanimación con hemoderivados, y vasopresores en caso de ser necesario. La inducción de este tipo de pacientes puede ser con ketamina o etomidato y con anestésicos inhalados con bajas concentraciones. Se puede utilizar adecuadamente los opioides sin ningún problema.
En cuanto a las coagulopatías o los problemas frecuentes que vamos a tener van a ser las coagulopatías, por motivo por el cual se debe tener siempre en la mano plasmas frescos congelados o plaquetas. Choque, inicialmente pues tener nuestra reanimación hídrica, que es lo más frecuente para tratar de evitarlo, y la hipotermia obviamente, tener un control estricto de la temperatura en cuanto a los líquidos y el ambiente. Bueno, pues eso sería todo por nuestro tema de urgencias neonatales. Es importante mencionar en este tipo de patologías que son consideradas dentro del grupo de urgencias, que requieren siempre una optimización hemodinámica, ventilatoria y en general una homeostasis antes de la cirugía, ya que no sí suelen ser una urgencia más no una emergencia, por lo tanto podemos estabilizar la mayoría de las veces a nuestro paciente. En dado caso de que no, siempre estar conscientes de que tenemos que tener el conocimiento acerca de la mecánica y la funcionalidad de los neonatos para saber qué tipo de anestesia sería la indicada y generar obviamente los menos problemas o los menos daños. Siempre se debe de descartar asociaciones sindromáticas más allá de las malformaciones o de las indicaciones quirúrgicas. En este caso, pues si tiene cardiopatías, malformaciones relevantes, obviamente sobre todo para el manejo de la vía aérea, que es lo principal que debemos asegurar. Entonces, el hecho de que tengamos una urgencia neonatal, esto va a implicar como tal pues el manejo de una vía aérea segura, y pues el hecho de que tengan algún problema sintomático puede generar que sea difícil el manejo de la vía aérea. Entonces, estar consciente de esto, y como podemos ver son ciertas patologías que nos va a tocar observar comúnmente, entonces estar preparado para este tipo de cosas. Sí, con el siguiente tema continuaríamos, que sería reanimación cardiopulmonar. Entonces, en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, vamos a tener que el paro cardiorrespiratorio en pediatría vamos a poderlo dividir en dos, que va a ser parada cardíaca primaria, que va a ser a causa a nivel del corazón, y una parada cardíaca secundaria, que va a ser por un fracaso respiratorio o un fracaso circulatorio. En este caso, pues por una hipotensión importante o por una oxigenación insuficiente, que a su vez va a generar una hipoxia tisular grave y una disfunción a nivel cardíaco. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a tener que, en cuanto al paro cardiorrespiratorio en pediatría, las arritmias más frecuentes halladas van a ser la bradicardia grave, que esta va a estar evolucionando hacia una sistolia, y en la cual vamos a poder utilizar RCP y adrenalina. Y vamos a tener que, aunque es poco frecuente, la parada cardíaca primaria por FB o TB sin pulso puede ser también producirse en niños, no descartar que solamente sean adultos, sino también puede generarse en niños, y en este caso vamos a poder utilizar RCP, desfibrilación y adrenalina. En cuanto al pronóstico de la parada cardiorrespiratoria secundaria, pues usualmente tiende a ser malo, y sobre todo si es prolongado, ya que el hecho de generar una hipoxia pues va a generar daño a nivel neurológico, que es de suma importancia. Entonces, las historias del ritmo cardíaco de peor pronóstico, tener esto también en cuenta como una acotación. Y bueno, ahora sí, basándonos en cuanto al RCP básico en pediatría, pues vamos a tener que me basé principalmente en esta exposición en la European Resuscitation Council para poder hacer esta exposición. Entonces, en cuanto al RCP básico en pediatría, vamos a tener ciertos pasos que van a ser iniciales. En este caso, antes de iniciar con el algoritmo, tenemos que mencionar que se reafirma que la secuencia ABC para las guías europeas es adecuada, y el reconocimiento de nuestro paro cardíaco. Tenemos que tener nuestra relación de compresiones-ventilaciones dependiendo del personal reanimador. Personas legas tiene que ser 30/2, y personas sanitarias o personal sanitario y cuidadores de niños puede ser 15/2. Otra comentario importante que nos mencionan las guías europeas es que si tenemos un personal sanitario
que no sabe dar un manejo básico o un pediátrico, puede dar un manejo o puede realizar su manejo hacia el adulto sin ningún problema, ya que se ha visto que hay mayor sobrevida en personal sanitario que sabe dar RCP incluso a adultos, que personal que aunque no lo sepa dar, tiene una mayor mortalidad del hecho de que no lo sepas dar a comparación de que si lo das como si fuera adulto, aunque no lo puedas dar para niños. Entonces ahora sí, iniciando con nuestro algoritmo, debemos tomar en cuenta que debe responder a emergencias pediátricas. Entonces, primero que nada, como ya habíamos mencionado, como siempre se ha comentado, tenemos que garantizar la seguridad del reanimador y del niño, tomando en cuenta nuestro entorno y lo que siempre se ha dicho, primero yo, al final yo y luego yo. Entonces, primero que nada, garantizar la seguridad del reanimador y del niño en cuanto a nuestra situación, el lugar donde estamos. Segundo, comprobar el estado de conciencia del niño. En este caso, pues, estimular al niño con suavidad y preguntarle en voz alta que si se encuentra bien. En dado caso de que el niño si nos responda verbalmente llorando o moviéndose, vamos a tener que dejar al niño en posición en la que se ha encontrado, a menos que esté obviamente expuesto a algún tipo de peligro adicional. Tenemos que comprobar su estado y pedir ayuda en este caso y reevaluar la situación de forma periódica y no confiarnos que si ya nos contestó una vez, ya no sea necesario hacer nada. Entonces, en dado caso de que si el niño no responde, aquí es donde empezamos con nuestro algoritmo tal cual, debemos gritar pidiendo ayuda. Si se puede girar al niño o colocar al niño en decúbito supino, tenemos que abrir la vía aérea del niño extendiendo desde su cabeza y levantando la mandíbula con la maniobra de frente-mentón. Vamos a colocar la mano en la frente del niño y vamos a presionar con suavidad, intentando declinar la cabeza hacia atrás. También al mismo tiempo vamos a poder tratar de elevar el mentón colocándole las puntas de los dedos debajo del mismo. Obviamente hay que tener cuidado en no presionar sobre los tejidos blandos, porque si no, pues lejos de darle una apertura adecuada de la vía aérea, pues vamos a generar una compresión y esto puede ser o puede generar una obstrucción. Entonces tener eso en cuenta en este tipo de pacientes. Otra cosa importante de mencionar es que a pesar de que al parecer de que sean niños y tengan una vía aérea fácil, tener en cuenta que si se tiene una vía aérea difícil, para abrir la vía aérea, para la redundancia, se debe intentar con la elevación o la tracción de la mandíbula, colocar los dedos obviamente índice y en el tercero sobre los dedos de la mandíbula para poder hacer una retracción de la misma y podemos empujarla hacia adelante y pues facilitar la vía aérea. Importante también mencionar que ante cualquier indicio de lesión cervical se debe abrir la vía aérea mediante la maniobra de elevación mandibular. Y si esta maniobra no fuera efectiva por la vía aérea, pues se debe inclinar ligeramente y en forma progresiva la cabeza hacia atrás para conseguir, pues, obviamente, la apertura de la vía oral. Manteniendo la vía aérea abierta del niño, tenemos que mirar, escuchar y sentir si la respiración es normal. Colocar la cara cerca de la cara del niño y mirando hacia su pecho para, pues, obviamente, poder mirar, escuchar y sentir la ventilación y darnos cuenta de que esté realmente ventilando a nuestro niño. Al hacer este tipo de acciones, que es el mirar, escuchar y sentir, no tenemos que demorarnos más de 10 segundos en decidir si el paciente está respirando o no, porque el hecho de que estemos dudando entre que sí o no puede generar algún tipo de complicación en nuestros pacientes. Dado caso de que sigamos con nuestro algoritmo, si el niño respira con normalidad, pues vamos a girar al niño para colocarlo en la posición lateral de seguridad, que vamos a ver ahorita adelante las maniobras que ya hemos estado mencionando. Y si hubo alguna consideración o pensamos que hubo algún tipo de traumatismo, pues debemos considerar la posibilidad de alguna lesión de tipo cervical. Entonces, hacer completamente la tracción del cuello puede ser peligroso. Continuando con lo mismo, si el niño respira con normalidad, tenemos que enviar a alguien a que busque ayuda o llamar a algún número para pedir ayuda y comprobar de forma periódica que el niño sigue respirando. Ahora, en dado caso de que la respiración del niño no es normal o no respira, pues tenemos que extraer algún cuerpo extraño en dado caso de que estemos pensando que haya sido por un cuerpo extraño. En dado caso de que no, pues vamos a tener que dar 5 insuflaciones iniciales de rescate manteniendo la vía aérea
abierta. Mientras se dan las insuflaciones de rescate, debemos comprobar que si el niño tiene alguna respuesta o tiene movimientos, o el hecho de estar generándolo, las ventilaciones puede generar que tenga respiración o tos. Si en dado caso de esto o vemos que tiene ausencia de dicha respuesta, hay que ver si tiene demás signos. En cuanto a los signos de vida, pues sería tomar los signos vitales, comprobar los signos de circulación o signos vitales durante al menos 10 segundos, y en dado caso de que no tuviera signos vitales o no hubiera movimientos, tos o respiración con las ventilaciones que le damos, pues en este caso empezaríamos con 15 compresiones torácicas. Estas 15 compresiones torácicas las vamos a dividir con 2 insuflaciones. Tomando en cuenta esto, en dado caso de que si nuestro paciente tras 10 segundos se comprueba que tiene signos vitales, solamente vamos a continuar con las respiraciones si son necesarias y vamos a pedir ayuda nuevamente. Tenemos que ver que el hecho de que si tenga signos vitales y le estemos dando ventilaciones, ver si el paciente empieza a ventilar y está rebalando frecuentemente al niño. Si seguimos o si llegamos a dar las compresiones torácicas, pues tenemos que evitar no interrumpir la respiración hasta que o una de dos: o el niño muestre signos vitales de vida o empiece a despertar, lleguen los profesionales sanitarios que puedan ayudar y puedan hacer una ayuda con nosotros, o se pueda trasladar al paciente, o que el reanimador esté agotado. Entonces, si alguna de estas no sucede, pues tenemos que seguir dando nuestras compresiones con nuestras ventilaciones adecuadas. Otros datos importantes a considerar es que cuando tenemos que pedir ayuda. En dado caso de que solamente haya un reanimador y tengamos un paciente inconsciente con los signos, o que no esté ventilando a pesar de abrir la vía aérea, que no tenga signos vitales, antes que todo, pues tenemos que dar RCP durante 1 minuto o 5 ciclos de RCP básica antes de ir a buscar ayuda, para minimizar obviamente la interrupción del RCP, y es posible transportar en brazos a los niños lactantes o pequeños, y se puede continuar en el RCP mientras se va buscando ayuda, obviamente siempre que pueda transportarse al bebé, no por el hecho de que sea un escolar de 15 años lo vas a tener que andar transportando, cargando, dándole RCP, pues ahí en este caso no sería justo. Pero si es algún lactante, algún niño pequeño que se puede dar el RCP en el camino mientras uno pide ayuda, se puede generar. En dado caso de que tengamos algún reanimador que esté junto con nosotros, uno puede iniciar el RCP mientras que el otro reanimador pide ayuda. En dado caso de que si el reanimador llegase a presenciar que el niño sufre la pérdida de la conciencia y sospecha que es de algún tipo cardíaco, se lleve de llamar primero para pedir ayuda, y a continuación iniciar el RCP, ya que es probablemente que el niño necesite algún tipo de desfibrilador. Son situaciones poco frecuentes porque usualmente los encontramos ya que sucedió el evento, y pocas veces se puede identificar a los pacientes cuando los encuentras desde un inicio. Entonces, en dado caso de que tengamos un DEA, lo debemos encender, lo debemos de acomodar y seguir las instrucciones. En los niños entre 1 y 8 años se debe utilizar obviamente los parches pediátricos con la descarga atenuada, y si están disponibles se debe aplicar nuestro RCP básico y lo debemos de alternar con nuestro DEA. Bueno, ahora es importante mencionar todo esto de las maniobras. Si tenemos a un niño inconsciente cuya vía aérea está permeable y respira normalmente, lo deberemos de colocar, o debería ser colocado, en una posición lateral de seguridad. Van a existir diferentes posiciones, pero todas estas posiciones van a intentar evitar la obstrucción de la vía aérea y obviamente reducir la posibilidad de los fluidos como la saliva, las secreciones o vómitos entren a la cavidad aérea superior y pues como tal se puedan obstruir. En la imagen que tenemos, podemos observar cómo se debe de colocar a nuestro paciente en posición lateral de seguridad. Ahora,
Es importante diferenciar o estadificar a nuestros pacientes. Si tenemos un paciente lactante, las respiraciones de rescate van a ser diferentes o la posición va a ser diferente en un lactante que en un niño. En cuanto al lactante, vamos a tener que la ventilación va a ser boca a boca y nariz. En cuanto al lactante, en este caso, pues vamos a asegurar la posición neutra de la cabeza de nuestro lactante, dado que pues, la cabeza de los lactantes suele ser o estar flexionada cuando están en posición supina y suele ser necesaria cierta extensión para poderlo acomodar. Y obviamente vamos a levantar el mentón hacia arriba. Vamos a inspirar y cubrir con boca de nuestro reanimador o la boca del reanimador. Tiene que cubrir completamente la boca y la nariz de nuestro lactante, asegurándonos que se pueda conseguir un adecuado sello. Y si no es posible, en dado caso, cubrir la boca y la nariz del lactante, pues solamente se debe dar un adecuado sellado de boca. Se debe de insuflar de forma sostenida la boca, manteniendo la nariz del lactante alrededor de un segundo y se debe de administrar con una fuerza y volumen suficientes para producir una elevación visible del tórax. Y obviamente con esto vamos a mantener nuestra vía aérea abierta con la maniobra frente-mentón, como podemos ver en nuestra imagen, en la imagen de la derecha, la primera. Ahora, a comparación de las respiraciones de rescates a niños mayores de un año, bueno, vamos a asegurar obviamente la apertura de la vía aérea con la maniobra frente-mentón, como ya podemos ver. Vamos a pinzar de la parte blanda de la nariz con los niños, con los dedos pulgares e índice de la mano para podernos apoyar sobre la frente y permitir que se abra la boca, pero manteniendo la elevación adecuada. Entonces, vamos a inspirar y colocar los labios en la boca del niño y nos vamos a asegurar de conseguir un buen sellado. Vamos a insuflar el aire de forma sostenida durante alrededor de un segundo, comprobando que haya levantamiento del pecho. Y bueno, vamos a mantener la extensión del cuello y la elevación del mentón. Y vamos a retirar la boca de la víctima y comprobar que el pecho descienda cuando sale el aire. Vamos a inspirar y repetir nuestra secuencia y así es como podemos hacer una diferencia entre cuando tenemos a un niño o a un lactante menor de un año y obviamente a niños mayores de un año. En dado caso de que las maniobras antes mencionadas de frente-mentón no funcionen, ya habíamos comentado que se puede hacer la maniobra de tracción mandibular o elevación de la mandíbula para poder liberar la vía aérea o hacer la apertura adecuada de la vía aérea. Se deben hacer hasta 5 intentos para conseguir la insuflación efectiva y en dado caso de que no se consiga o no existan signos vitales, empezar a hacer compresiones torácicas. No podemos pasar intentando hacer ventilaciones si realmente no están siendo funcionales o no están siendo efectivas. Ahora, en cuanto al RCP, también va a ser diferente, o en cuanto a las compresiones, también van a ser diferentes para un paciente lactante como para un niño mayor de un año. En este caso, lo ideal sería usar nuestros dos dedos pulgares en cuanto al lactante, ponerlos a nivel del esternón, como podemos ver en la primera imagen, y así empezar a hacer las compresiones. Esta técnica de dar compresiones con los dos dedos pulgares solamente se puede aplicar si tenemos a alguien que nos esté apoyando en la vía aérea. En dado caso de que no tengamos a nadie que nos esté apoyando en la vía aérea, podemos hacer compresión solamente con el dedo índice y el dedo medio a nivel del esternón para poder hacer las compresiones suficientes, deprimir el esternón y poder generar adecuadas compresiones. En cuanto a la compresión, pues para que sea suficiente se debe deprimir el esternón al menos un tercio del diámetro anterior posterior del tórax. Obviamente debemos liberar la presión por completo y repetir la maniobra a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Después de las 15 compresiones, tenemos que abrir obviamente la vía aérea con la maniobra de frente-mentón que ya habíamos mencionado para los pacientes lactantes y realizar 2 insuflaciones efectivas. Y debemos continuar con las compresiones y las insuflaciones a una relación de 15-2. Ahora, en los lactantes, las compresiones en los lactantes, menores de 2 años, si solamente hay un reanimador, es lo que les menciono, solamente con 2 dedos. En dado caso que tengamos 2 reanimadores, tiene que ser en la posición con los 2 dedos pulgares, haciendo la misma compresión y con los datos que ya habíamos mencionado. En cuanto a con ambos métodos, se debe deprimir el esternón al menos un tercio del diámetro anterior posterior del tórax y en lactantes hasta unos 4 centímetros.
La técnica del abrazo, que es la de los 2 dedos pulgares, sería la más efectiva siempre y cuando, como ya mencioné, tengamos a alguien que nos asista en la vía aérea. Ahora, las compresiones torácicas en niños mayores de 1 año, pues para evitar comprimir sobre el abdomen superior, se debe localizar obviamente la apéndice esquifoides del esternón, localizada en el punto donde se une en el centro de las costillas inferiores. Vamos a colocar el talón de una mano sobre el esternón y aproximada a través de un dedo por encima de la apófisis esquifoides. Vamos a elevar los dedos para asegurarnos que la presión no se aplique sobre las costillas del niño, obviamente, y colocarnos de manera vertical sobre nuestro niño y poder hacer las compresiones. Vamos a extender el brazo, vamos a comprimir el esternón para deprimirlo, al menos 1/3 del diámetro anterior y posterior del tórax, o unos 5 centímetros aproximadamente. Cuando en niños mayores o cuando nuestros reanimadores ya no tengan la fuerza suficiente para poder hacer las compresiones torácicas, se puede utilizar las 2 manos o con los dedos del reanimador entrelazados, como podemos ver en nuestras imágenes. Entonces puede ser a una sola mano, haciendo la extensión completa de la vía aérea con la maniobra frente-mentón, como podemos ver en nuestra imagen, o puede ser con ambas manos, con los dedos entrelazados o con los dedos extendidos. Entonces ya tenemos cómo podemos dar las compresiones adecuadas en lactantes menores de 1 año, en lactantes mayores menores de 1 año y en niños mayores de 1 año. Cómo podemos hacer el sello adecuado en este tipo de pacientes y en dado caso de que ellos estén respirando, cómo los debemos de colocar en la posición lateral de seguridad. Nunca debemos de perder en cuenta que esto es en el momento para poder asegurar a nuestro paciente, pero obviamente tenemos que pedir ayuda porque al ser RCP básico siempre tenemos que tratar de pedir ayuda y nos puedan asistir. Entonces, lo que ya habíamos hablado, para dar una RCP de calidad, la duración de las insuflaciones tiene que tardar aproximadamente 1 segundo, comprobando la expansibilidad del tórax, como ya habíamos mencionado. La calidad de las compresiones torácicas va a ser 1/3 del diámetro anterior posterior del tórax en todos los niños, 4 centímetros en lactantes y 5 en niños, limitando al mínimo las interrupciones, y la frecuencia debe ser aproximadamente de 100 a 120 por minuto al menos, y 1/3 del tórax, un dedo por encima del apéndice esquifoides, comprimiendo en el talón de la mano en niños y con 2 dedos en lactantes. Ahora, la posición donde debemos realizarlo pues va a ser en la mitad inferior del esternón, la zona en la que se van a juntar los bordes inferiores de las costillas, la apéndice esquifoides, y un dedo por encima de ese punto. En cuanto a los lactantes, va a ser por debajo de la línea intermamaria. La técnica de los 2 dedos, como ya habíamos mencionado, recomendada para cuando solo hay un reanimador, como podemos ver en la primera imagen. Y la técnica del abrazo con los pulgares, recomendada cuando hay 2 reanimadores y va a proporcionar un mayor gasto cardíaco. Con 1 o con 2 manos también va a ser dependiente del tamaño del niño y de las manos del reanimador. Y vamos a apoyar nuestra mano sobre el talón, obviamente en pacientes que sean mayores de 1 año y que su diámetro de tórax sea mayor. En cambio, en pacientes lactantes, ya vimos en la diapositiva anterior cómo sería lo indicado: a 2 dedos cuando se encuentra solamente un reanimador, o la maniobra del abrazo con dedos pulgares para tener una mayor efectividad en nuestras compresiones. Ahora, en cuanto al día en pediatría, que ya vimos que lo debemos de ocupar, es importante mencionar que los días son seguros y eficaces cuando se utilizan en niños mayores de 1 año. Entonces, tras 1 minuto de RCP, se identifican adecuadamente o con fiabilidad las arritmias que puede medir nuestro DEA. Entonces, tener en cuenta que los tipos de parches en niños mayores de 8 años se deben utilizar parches de adultos, que estos van a generar descargas de 150 joules, y de 1 a 8 años tenemos que utilizar parches pediátricos que van a tener la dosis de 50 a 75 joules, aunque podrían utilizarse el de adultos si no se dispone de los parches pediátricos. Usualmente muchos de los días no traen parches pediátricos, entonces hay que saber que se pueden utilizar los de adultos en este caso. Entonces la colocación de los parches va a ser uno debajo de la clavícula y el otro en la parte inferior de la axila izquierda.
uno en la espalda o debajo de la escápula izquierda y el otro delante a la izquierda del esternón. Entonces vamos a seguir los pasos que nos menciona el DEA. Ya tenemos la dosis a la que se va a efectuar y pues esperar que el DEA nos dé las instrucciones para poder seguir. Ok, entonces teniendo en cuenta todo esto ya tenemos nuestro algoritmo completo. Nos responde, gritar y pedir ayuda, abrir la vía aérea, respirar con normalidad, tomar 10 segundos para esto, en dado caso de que no, dar 5 respiraciones de rescate, verificar si tiene signos vitales o signos de vida, que en este es la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. En dado caso de que no, vamos a empezar con compresiones torácicas que son importantes. Si nos seguimos manteniendo igual, vamos a alternar 15 compresiones torácicas con dos ventilaciones de rescate y obviamente tenemos que llamar o pedir ayuda para que nos puedan traer el equipo de ya para poder seguir con nuestra reanimación básica. Entonces ya teniendo esto, sabiendo cuáles son las técnicas adecuadas, sabiendo dónde nos tenemos que posicionar, sería como debemos dar nuestro RCP básico en pediatría. En cuanto al RCP avanzado en pediatría, es lo que vamos a continuar. Seguimos utilizando las guías de resucitación europeas. Entonces, para la prevención de la parada cardiorrespiratoria debemos obviamente valorar tenemos que tener la valoración y el tratamiento de niños que son o que están gravemente enfermos. Vamos a tener que averiguar cuáles son los signos precoces de fallo respiratorio en nuestro paciente y la detección de los signos de alarma temprana por el riesgo de una parada cardiorrespiratoria. Tenemos que tener equipos de respuesta rápida a la atención a situaciones de emergencia con riesgos, en este caso para una posible parada cardiorrespiratoria. En este caso, pues va a ser nuestro RCP avanzado, pero tenemos que tener en cuenta que si nuestro paciente está grave, tener cuáles son los signos. Y si detectamos estos signos, tener a la mano todo el material que vamos a utilizar para poder dar una adecuada atención a nuestro paciente. Ahora, en cuanto al RCP avanzado en pediatría, tenemos que dividirlo en varios pasos. Anteriormente, en el paso anterior habíamos hablado de que el ABC. Aquí vamos a ampliarnos un poco más y vamos a hablar del ABCDE, que en este caso sería A de airway, que sería respiración, vía aérea, perdón, B de breathing, que es respiración, C circulación, D que sería disability, que sería discapacidad, y la E sería exposure, que sería exposición. Entonces, tomando en cuenta esto, es como vamos a evaluar a nuestro paciente. Como ya habíamos mencionado, las guías europeas mencionan que en pediatría el ABC de está bien, en cambio en adultos está cambiando a CAB, pero por lo menos en pediatría el hecho de utilizar ABCDE o ABC no hay ningún problema, por lo menos lo que mencionan las guías europeas. Entonces, iniciando con nuestro paciente, lo primero que tenemos que evaluar serían las letras A y B, que en este caso sería la valoración de un niño de la vía aérea y de la respiración. Entonces, la evaluación y el tratamiento de nuestra falla respiratoria. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en nuestro niño? Sería la frecuencia respiratoria y su trabajo respiratorio. Ver si su esfuerzo o la edad del niño es demasiado, su esfuerzo respiratorio es demasiado bajo para su edad o su talla. Ver si tiene algún aumento del trabajo respiratorio inicialmente, que puedan ir o que se aumente o que se disminuya dependiendo ciertas situaciones, ver si tiene algún otro tipo de ruido respiratorio o algo que pueda comprometer esto, como puede ser algún estridor, algún quejido, crepitancias, sibilancias, etcétera, etcétera, o que no tenga ruidos respiratorios normales, que haya disminución del volumen corriente, manifestado obviamente sobre alguna respiración superficial o alguna disminución de la expansión torácica o disminución de la entrada de aire a la auscultación, por así decirlo. Entonces tenemos que verificar esto, ver su oxigenación con o sin administración de oxígeno, poderlo monitorizar o en dado caso de que se pueda, ver que nuestro paciente no esté hipoxémico. Y bueno, esto obviamente se va a manifestar sobre todo por cianosis. Si vemos que nuestro paciente también está un poquito cianético, pues estaríamos pensando en esto. Por lo tanto, tenemos que monitorizar a nuestro paciente a través del SO2 y de la capnografía. Y bueno, vamos a tener que estar atentos sobre todo a signos de repercusión secundarias a algún fallo respiratorio. Entonces, por lo menos la A y la B ya la estaríamos cubriendo
al inicio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para tener un adecuado manejo de nuestra vía aérea? Pues tenemos a la mano cánulas orofaringeas en dado caso de necesitarlas. Usualmente estas para pacientes que se encuentran o sedados o dormidos. Este tipo de cánulas no las podemos utilizar en pacientes que están despiertos porque pueden generar el hecho de una náusea y vómito, entonces pueden broncoaspirar a nuestro paciente. En todo caso, este tipo de cánulas no eliminan el riesgo de aspiración del contenido gástrico y obviamente vamos a tener diferentes tamaños. Este tamaño pues va a ser dado desde la distancia de los incisivos centrales superiores hasta el ángulo de la mandíbula. En cuanto a nuestra ventilación con bolsa y mascarilla, en dado caso de que sea necesario, es importante mencionar que en cuanto a nivel, en cuanto a prematuros, lo ideal sería meter hasta 250 mililitros, recién nacidos de 1 año a 2 años 500 mililitros, o hasta 600, pacientes de 2 a 8 años de 1600 a 2000 mililitros, y a mayores de 8 años pues hasta 2000 mililitros o más de 2000 mililitros. Importante mencionar que durante la RCP en los niños se debe administrar oxígeno a la mayor concentración posible, en este caso pues se usa del 100%, y pues la hipoxemia más frecuente y dañina que la hiperoxia. Entonces, importante mencionar todo esto. Ahora, en cuanto a, vamos a tener diversas bolsas y mascarillas que son las que vamos a utilizar, vamos a poder hacer nuestra técnica de sellado en CIE para poder ajustar bien nuestra mascarilla. Aquí tenemos diversas mascarillas, como podemos ver en la imagen, y mascarillas de lactantes y niños pequeños. Nuestra técnica de CIE, ya vimos cómo podemos hacer la adecuada extensión de nuestro paciente, técnica frente-mentón, para poderlo colocar y poner una permeabilidad de la vía aérea. En cuanto cambiando hacia las letras C, que en este caso sería circulación, pues vamos a tener que hacer la valoración y el tratamiento de la inestabilidad hemodinámica o de las arritmias. En este caso, pues, monitorización de la frecuencia cardíaca, de la TA, medición del lactato, asegurar sobre todo los accesos venosos en este caso, porque en dado caso de que se necesite administrar algún medicamento, siempre debemos tener a la mano un acceso venoso. En este caso, tomando la letra C, debemos continuar con taquicardia, buscar alguna, o que nuestro paciente presente palidez o bradicardia, algún signo de gravedad que nos esté indicando una descompensación o alteraciones a nivel de conciencia. En este caso, pues, que los mecanismos de compensación estén fallando, por lo tanto esté generando esto. Tenemos que ver que haya aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la TA, que haya disminuido la perfusión periférica, que tengamos pulsos periféricos débiles o ausentes. Entonces, a nivel de la letra C sería lo indicado en buscar. Como tal, pues tenemos que monitorizar con lo que ya habíamos mencionado, frecuencia cardíaca, administración de líquidos para tratar de revertir, tratamientos específicos de las arritmias una vez que ya estén monitorizados y se saber cuál sería la arritmia primaria, pero qué tratamiento vamos a dar un tratamiento específico en dado caso de que sea algún tipo de taquicardia, y en dado caso de que esté inestable, pues dar un tratamiento hemodinámico adecuado. En cuanto a los signos de parada cardíaca, tenemos que estar conscientes de esto, que puede haber ausencia de respuesta al dolor, en este caso pues coma, apnea o respiración ineficaz, respiración agónica, boqueos, etcétera, ausencia de signos de circulación, signos vitales, como ya habíamos mencionado en la anterior, en el RCP básico, y que ya palidez o cianosis importante. Entonces tener en cuenta que pueden ser signos de parada cardíaca en nuestro niño. Ahora vamos a empezar a hablar acerca del algoritmo del RCP avanzado. Primero que nada, el manejo, sobre todo, tiene que ser a partir de abrir la vía aérea, optimizar la ventilación, asegurar que haya una oxigenación adecuada, siempre tener a nuestro paciente con oxígeno al 100%, realizar la monitorización que ya les habíamos mencionado, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Si se puede asegurar la vía aérea, si no dar ventilaciones con las mascarillas, como ya había mencionado, la monitorización cardíaca, la pulsoximetría, el electrocardiograma, que es básico, asegurar los excesos vasculares, como ya mencioné, administrar bolos de solución
de expansión aproximadamente tiene que ser 20 mililitros kilo, o poner fármacos inotrópicos, vasopresores, etcétera, 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 o también antiarrítmicos, pues todo esto con la finalidad de poder combatir este tipo de evento. Importante que no debemos administrar bolos de expansión de líquidos en los niños con enfermedades febriles que nos presenten fallo circulatorio. Tenemos que valorar cuidadosamente la necesidad de la expansión con líquidos en las alteraciones cardíacas como la miocarditis y las miocardiopatías. Saber que los cristaloides isotónicos van a ser los líquidos inicialmente recomendados para la expansión en los lactantes y en los niños en cualquier tipo de choque, o ya sea choque séptico o cualquier tipo de choque. Y evaluar y revaluar frecuentemente al niño en cada secuencia, mantener una adecuada perfusión, hemodinámica, y sobre todo mantener la vía aérea siempre estable. Entonces vamos a tener nuestro algoritmo completo, que ya habíamos visto el inicio de nuestro algoritmo, de si está consciente o no. En dado caso de que sí, solamente dar la observación. En dado caso de que no, valorar la vía aérea, verificar si respira o no, si tiene signos vitales sí o no, dar 5 insuflaciones, en dado caso de que no, volver a verificar si tiene signos vitales, en dado caso de que no, dar compresiones. Estas compresiones las vamos a alternar con ventilaciones y valorar a nuestro paciente, tratar de pedir ayuda en este caso, que ya estamos en un ámbito hospitalario. Colocar toda la monitorización, todas las vías para tener nuestro acceso. Entonces vamos a desglosar un poquito nuestro algoritmo. Entonces, lo que ya hemos mencionado, si nuestro paciente está consciente o no, si sí, dar solamente observación y seguir revalorando. En dado caso de que no esté consciente, abre la vía aérea, verificar si respira o no. En dado caso de que sí, ponerlo en posición lateral de seguridad, igual, seguir revalorando y pedir ayuda. En dado caso de que no, mantener 5 insuflaciones. Una vez que hayamos dado las 5 insuflaciones, tenemos que verificar que no sea un cuerpo extraño lo que esté generando que la vía aérea se haya comprometido, y verificar si no tiene, o comprobar que tenga signos vitales, digas en este caso pulso. En dado caso de que haya pulso menor de 60, pues empezamos con compresiones. Si tiene pulso mayor de 60, solamente iniciar con o mantener las ventilaciones 15 a 20 respiraciones por minuto. En dado caso de que tengamos nuestras ventilaciones y tengamos bolsa y mascarilla, como ya vimos atrás, pues podemos utilizar la bolsa y mascarilla. En cuanto a las compresiones, pues ya vimos que si es algún personal sanitario o algún personal de salud, tiene que ser 15-2. Vamos a tener que nuestro paciente tiene que estar oxigenando siempre al 100%, siempre tener un acceso IV, que es lo ideal para poder administrar medicamentos, y teniendo ya la monitorización adecuada, empezar a evaluar el ritmo. Si tenemos nuestro DEA, a ver qué es lo que marca. En cuanto a valorar el ritmo, pues vamos a tener dos tipos de ritmos, que van a ser ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Entonces vamos a ver un poquito de esto rápidamente. En cuanto a la interpretación del ritmo, un poquito rápido, va a ser que vamos a tener ritmos de parada cardíaca, porque van a ser asistolia y actividad eléctrica sin pulso, que estos van a ser no desfibrilables. Por el otro lado, vamos a tener fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, que estos sí van a ser desfibrilables. Y bueno, estos van a ser secundarios a un colapso brusco, alguna cardiopatía de base, alguna electrocución, debido a hipotermia o hiperpotasemia. Entonces tomar estas causas como probable causa de la fibrilación, la taquicardia. Ahora, en cuanto a la interpretación rápida de nuestros arritmos, tenemos que tener preguntas claves, que en este caso van a ser: ¿tiene signos vitales o pulso central? ¿La frecuencia cardíaca está rápida o lenta? Y los complejos QRS son estrechos o anchos. Ahora, mencionar esto también, que el hecho de que sea un niño, debemos saber cuándo estamos hablando de una taquicardia y una bradicardia. Entonces aquí les dejo la tablita que nos sabría indicar si está taquicárdico o bradicárdico nuestro paciente.
En cuanto a la sistolia, vamos a tener que va a haber una ausencia total de actividad eléctrica y mecánica efectiva del corazón y puede haber algunas ondas P. Entonces también es importante revisar al equipo porque puede generar ciertas ondas P, como podemos ver en la imagen de abajo, que nos puede hacer que nosotros nos confundamos. En cuanto a la bradicardia grave, vamos a tener un ritmo lento, menor de 60 latidos por minuto, ausencia de pulso central o hipoperfusión tisular grave, como ya habíamos mencionado previo, hipoxemia, acidosis o insuficiencia circulatoria grave. Entonces, usualmente la bradicardia grave no responde rápidamente a ventilación con oxígeno y se debe iniciar masaje cardíaco y administrar adrenalina y tratar o dar un tratamiento como ritmo no desfibrilable. Entonces, anticipar nuestra parada cardíaca en este tipo de pacientes con una bradicardia grave. La actividad eléctrica sin pulso, vamos a tener un ritmo eléctrico organizado en el monitor, ausencia de latido eficaz, sin signos vitales ni pulsos palpables y no incluye TB sin pulso, FB ni bradicardia severa. Entonces también tenemos que descartar las causas reversibles, en este caso la hipovolemia. Entonces dar cuenta que esta es una arritmia no desfibrilable. Ahora, en cuanto a la FB, la fibrilación ventricular, vamos a tener que es un ritmo ventricular caótico y desorganizado. Nuestro ritmo inicial de nuestra parada cardíaca, de un ritmo inicial no desfibrilable, vamos a tener que puede ser por hipoxemia severa, enfermedades cardíacas, alteraciones electrolíticas, toxicidad de fármacos, en este caso digoxina, y vamos a tener nuestra FB gruesa y nuestra FB fina. Entonces, tener cuidado con la FB fina porque puede pasar incluso similar a lo que habíamos visto con nuestra asistolia, que puede mostrar algunas P's o algunas ondas. Entonces revisar el equipo, que es lo importante. En cuanto a la taquicardia ventricular sin pulso, vamos a tener que va a ser poco frecuente en niños, va a tener un ritmo ventricular complejo, con complejos QRS anchos y regulares, con una frecuencia entre 120 y 400, y va a haber ausencia de pulso arterial palpable. Entonces, una vez ya identificados nuestros trazos y sabiendo cuáles son nuestras arritmias, ya vamos a poder hacer una división correcta. En cuanto a los ritmos no desfibrilables, van a ser los más frecuentes en los niños, sobre todo la bradicardia sin signos vitales, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Se va a generar más del 80% de estos. Entonces, en dado caso de tenerlos, vamos a continuar, como ya decimos, son ritmos no desfibrilables, vamos a continuar con nuestro RCP. En este caso, iniciar con nuestro RCP, ventilar, oxigenar, masaje cardíaco, buscar nuestros accesos vasculares y la intubación en dado caso. Vamos a administrar adrenalina a 0.1 mililitros por kilo. A los 2 minutos vamos a hacer nuestra comprobación. Nuestra segunda comprobación a los 2 minutos. Vamos a poder administrar nuestra segunda adrenalina tras, como podemos ver en la imagen, igual a 0.1 mililitros kilo. Vamos a hacer haciendo nuestra comprobación y seguir administrando nuestra adrenalina entre la primera, la tercera y la quinta exactamente, y seguir haciendo nuestras compresiones. En cuanto a los ritmos desfibrilables, pues vamos a tener que, mencionar que los anteriores, sí los mencioné. En cuanto a los ritmos desfibrilables, pues la FB, la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, aquí si es desfibrilable, vamos a tener que podemos dar choques a dosis de 4 joules por kilogramo. Vamos a dar nuestro RCP de 15 por 2. 15 compresiones por 2 ventilaciones, comprobar el ritmo. Vamos a dar otra vez una vez comprobado el ritmo, dar otro choque con la dosis de 4 joules por kilo. Y vamos a seguir comprobando el ritmo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a empezar con nuestro RCP, comprobar el ritmo, monitoreo, ventilar, obviamente oxigenar, masaje cardíaco, nuestros accesos venosos, comprobar el ritmo, dar nuestra primera descarga. Seguimos, tras 2 minutos vamos a comprobar el ritmo y damos nuestra descarga, y ahí podemos administrar nuestra primera dosis de adrenalina, que va a ser a 0.01 miligramos por kilo, o amiodarona 5 miligramos por kilogramo. En dado caso también se puede administrar lidocaína a 1 miligramo por kilo. Vamos a hacer nuestra comprobación posteriormente y volvemos a dar nuestra descarga. Obviamente antes de realizar nuestra descarga, nosotros seguimos realizando nuestro RCP
damos descarga y una vez dada la descarga continuamos con el RCP hasta que vuelva a haber una comprobación del ritmo. Ahí es cuando detenemos para dar el RCP. En cuanto a nuestros medicamentos, lo podemos volver a utilizar, adrenalina, amiodarona y lidocaína, y así posteriormente pues seguir dando nuestras descargas, nuestro masaje cardíaco y nuestros medicamentos. Ahora, en cuanto a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, van a acontecer, como ya les había dicho, menos de un 20% en los niños. En cuanto a los desfibriladores manuales, vamos a utilizar, se tienen que utilizar por personal experto, obviamente, y se van a continuar con las recomendaciones de 4 joules por kilo para todas las descargas. Nuestras guías nos mencionan que la dosis más elevada puede ser hasta 9 joules por kilo. Tras la descarga debemos reiniciar nuestro RCP inmediatamente sin comprobar el pulso ni revalorar el ritmo hasta que posteriormente se esté revalando el ritmo. Es cuando debemos de suspender nuestro RCP. El masaje cardíaco debe continuarse mientras se colocan y se cargan las palas o los electrodos autoadhesivos. En cuanto al RCP pediátrico avanzado, seguimos igual. Hablando de los desfibriladores, vamos a tener los manuales y los semiautomáticos. Los semiautomáticos va a ser el DEA. El propio aparato en el semiautomático va a interpretar el ritmo y va a guiar los reanimadores en cuanto a lo que necesitan. En cambio en el manual pues va a haber por ajuste de energías, que ya vimos cuál es la dosis y la dosis máxima, y se tiene que dar el análisis del ritmo del monitoreo. Hay menos tiempo para la administración de descargas y se van a utilizar pues las palas o los parches. Y tener en cuenta que hay desfibriladores monofásicos y bifásicos. En cuanto a la desfibrilación, hay que tener ciertas consideraciones importantes, que va a ser separar todos los dispositivos que administran oxígeno con flujo libre, o por lo menos estar todos a 1 metro de distancia del niño. Tener cerca la superficie, asegurar que nadie esté en contacto directo o indirecto con el paciente, y asegurarse de que las palas no estén en contacto con metales. La colocación ya la habíamos visto. Colocación de las palas o de los parches va a ser en la región infraclavicular derecha y en la región infraaxilar izquierda. En cuanto al desfibrilador manual, pues ya habíamos visto que en niños con pesos menores a 10 kilos vamos a usar las palas infantiles, que son aproximadamente 4.5 centímetros de diámetro. Si estas no están disponibles, se pueden utilizar las palas de mayor tamaño, colocarlos en las posiciones anteroposterior, o sea, infraclavicular derecha o interescapular. En cuanto a las dosis de energía, pues van a ser 4 joules por kilo. Nuestras dosis máximas en un bifásico, pues sabemos que son 200, o monofásicos son de 360 joules por kilo. Digo joules nada más, ahí no es por kilo, solamente en la dosis de energía. En cuanto a la secuencia de acciones con el desfibrilador, va a ser colocar los parches autoadhesivos en el pecho, encender el desfibrilador, asegurarse que esté en modo no sincronizado, confirmar el ritmo desfibrilable durante la pausa en las compresiones, seleccionar la energía adecuada, cargar el desfibrilador. Una vez que esté descargado, asegurarse de que nadie toque al paciente y que todas las fuentes de oxígeno hayan sido retiradas, administrar la descarga y reanudar inmediatamente con el RCP. En cuanto al semiautomático, ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles son las dosis? Niños mayores de 8 años, mayores de 25 kilos, usar el DA estándar, ya a nivel adulto, y menores de 8 años con dosis de 50 a 75 joules en lugar de los 150 a 200 joules que tiene el monofásico. Ya habíamos visto cómo utilizar el DA en el RCP básico. Encender el DEA, colocar los electrodos y solamente seguir las instrucciones que nos está mencionando. En cuanto a las vías venosas periféricas, es importante mencionar que tenemos menos de 60 segundos para tratar de tomar una vía venosa periférica. En dado caso de que no se pueda, pues tenemos que tratar de tener una vía intraósea. Y si se logra tener una vía venosa periférica, ya no es necesario tener la intraósea, pero se necesita la mayor perfusión
de líquidos en nuestros pacientes, motivo por el cual es necesario tener a la mano o poder canalizar lo que sea una vía intraósea. La vía venosa central no se recomienda en etapas iniciales de la RCP y la vía intratraqueal no está recomendada salvo que no exista otra vía. Entonces, lo ideal sería una vía venosa periférica, tratar de canalizarla en menos de 60 segundos y en dado caso de que no se pueda o haya muchas complicaciones, tratar de tener una vía intraósea. En cuanto a la vía intraósea, vamos a tener dispositivos mecánicos manuales, en este caso para los recién nacidos con un calibre de 18, de recién nacidos a 6 meses con un calibre de 18, de 6 a 18 meses con un calibre de 16 y mayores de 18 meses con un calibre 14. Niños mayores y adultos también ya empiezan a utilizar un calibre 14. En cuanto al punto de inserción, se tiene que evitar la metáfisis y en menores de 6 años se tiene que dar en superficies anteriormediales y de 1 a 2 centímetros de distancia la tuberosidad tibial. De 6 años o más tiene que ser en la cara media de la tibia y en la base del maléolo interno donde se puede hacer una vía intraósea. Es importante también mencionar que se pueden administrar todos los fármacos líquidos y hemoderivados y se pueden transfundir grandes volúmenes de líquido. Tras aplicar el fármaco debemos administrar bolos de solución fisiológica de 2 a 10 mililitros y hay ciertas complicaciones que pueden ocurrir al tomar una vía intraósea, como puede ser la extravasación, embolias, infecciones, síndromes compartimentales, fracturas y necrosis cutánea. Otra contraindicación sería el uso de evitar huesos fracturados o huesos previamente puncionados y las complicaciones ya las mencionamos. En cuanto a los cuidados post-resucitación, tenemos que tener estabilización hemodinámica, respiratoria y neurológica, el control de la temperatura, aunque se ha visto que no hay evidencia de que la hipotermia moderada sea superior a la normotermia, pero evitar tener a nuestro paciente con fiebre. Control de la glucemia, obviamente, electrocardiograma y analítica de control. En cuanto a los fármacos que vamos a utilizar, los fármacos tienen que ser de administración por vía endovenosa de preferencia, como ya mencionamos. Si no se consigue, pues tenemos que entrar con una vía intraósea, lo que ya hemos mencionado, en dado caso de que sea de última elección, la transtraqueal o el catéter venoso central, aunque no es lo indicado cuando se está dando RCP. En cuanto a los medicamentos, utilizar adrenalina, que sabemos que es una catecolamina endógena, estimula los receptores alfa, beta 1 y beta 2. Y en la parada cardiorrespiratoria, su efecto alfa-adrenérgico es su acción farmacológica más importante. Va a tener el efecto que ya mencionamos, lo que va a generar vasoconstricción. Va a aumentar la tensión arterial. Esto va a generar un aumento en la presión de perfusión coronaria y va a favorecer la entrega de oxígeno al corazón durante las compresiones. Va a tener su efecto va a disminuir por la acidosis, entonces es importante eso. Va a ser una catecolamina que se va a inactivar en contacto con soluciones alcalinas, es otro dato de importancia por el tipo de medicamento que estamos utilizando y no debemos de administrarlo de forma simultánea ni por la misma vía que el bicarbonato sódico, como ya habíamos mencionado en el punto anterior. ¿Por qué? En cuanto a la dosis, de 10 microgramos kilo, que equivale a 0.1 mililitro kilo de nuestra solución. Nuestra dosis máxima va a ser 1 miligramo o 10 mililitros, que lo equivale a una ampolleta, y la administración va a ser cada 3 a 5 minutos. Su vida media aproximada va a ser de 2 minutos. En cuanto a la preparación, ya vimos, es 1 mililitro de adrenalina, que va a quedar a 1 miligramo por mililitro, a 0.1 mililitro por kilogramo, y se va a diluir nuestro mililitro que tenemos en 9 mililitros de solución fisiológica, para que tengamos una jeringa con 10 mililitros. En cuanto a la amiodarona, las indicaciones va a ser junto con la adrenalina en el tratamiento de la FB, TB sin pulso y sobre todo en refractarias al tratamiento eléctrico. Y se va a administrar tras la tercera descarga y la quinta descarga. Y la dosis va a ser igual de 0.1 mililitro por kilo, lo que valdría a 5 miligramos kilo, con una dosis máxima de hasta 15 miligramos kilogramo, que es lo que valdría a 3 dosis. En cuanto a su preparación, va a ser una ampolleta de 150 miligramos que equivale, que está en 3 mililitros. El uso de la lidocaína, que se ha visto que no hay mayor diferencia entre administrar amiodarona o lidocaína, pero muchas veces no se tiene amiodarona a la mano, entonces podemos utilizar lidocaína a 1 mililitro kilo.
En cuanto al bicarbonato de sodio, dice que las guías mencionan que no es un fármaco de primera línea en la parada cardiorrespiratoria y que no mejora el pronóstico. Hay ciertas indicaciones, como puede ser un paro cardiorrespiratorio mayor de 10 minutos o una acidosis metabólica grave que esté comprobada por gasometría. Y la dosis va a ser de 1 miliequivalente por kilogramo. Ahora, durante nuestra RCP avanzado, tenemos que corregir las causas severas o las causas reversibles de esto, que puede ser la hipovolemia, por hipoxemia, por hidrogeniones, por hiper o hipopotasemia o por hipotermia, o las H y las T, que en este caso va a ser neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, los tóxicos, la trombosis pulmonar o la trombosis coronaria, en dado caso de que ya estemos administrando todos nuestros medicamentos, hayamos estabilizado a nuestro paciente. Hay que siempre tener en el pensamiento las H y las T para poder resolver nuestro RCP y poder sacar a nuestro paciente lo mejor posible. Entonces, a manera de resumen, sería la tabla a utilizar, tanto en el RCP básico como en el RCP avanzado. Buscar las causas reversibles, tratamientos inmediato posparada cardíaca, que ya los mencionamos, las causas reversibles, las H y las T, y durante el RCP, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Que en este caso seguir con las compresiones, es tomar el tiempo para administrar los medicamentos, desfibrilar en dado caso de que se pueda y poder hacer una adecuada identificación. Bueno, pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.